Pero ahora veamos qué ocurre en una aleación intermedia del 40% de B, en un sistema que presenta immiscibilidad total en estado sólido. Veamos qué ocurre a distintas temperaturas porque nos ayudará a entender con detalle cómo se produce el proceso de solidificación. Así pues, empezamos en el punto M, que estamos a una temperatura inferior, estamos a 900 grados centígrados, a una temperatura inferior a la temperatura de fusión del componente B, que, como hemos visto, es 1000 grados centígrados. Empiezan a formarse termodinámicamente los primeros núcleos cristalinos de componente B, pero estos núcleos cristalinos coexisten con una fase líquida donde también tenemos líquido de componente A, con átomos con una gran energía cinética, que se muestra con las flechas de color amarillo en el gráfico. Estos átomos con elevado contenido energético inciden, chocan contra los núcleos que se han formado y los desvanecen, de tal manera que es necesario que disminuya la temperatura hasta cierto valor, determinado por el punto T sub I de temperatura de inicio, donde empieza la solidificación o donde se forman los primeros núcleos cristalinos estables en el punto N a 798 grados centígrados, es cuando empiezan a formarse los primeros núcleos estables de componente B que ya no se desvanecen por el impacto de la energía cinética o de la alta velocidad que tienen los átomos de componente A. A medida que disminuye la temperatura, por ejemplo en el punto O a 600 grados centígrados, la microestructura o las fases que tenemos en equilibrio sería básicamente componente B que ha solidificado y un líquido que evidentemente, como va solidificando el componente B, pues va perdiendo contenido de átomos de B. De hecho, en este punto presenta una composición de B del 17%. Si disminuye la temperatura hasta el punto P, 450 grados, evidentemente continuamos teniendo componente B que ha solidificado y un líquido que tiene un 4% de B. Date cuenta que efectivamente va disminuyendo desde el 40% hasta prácticamente alcanzar la composición de componente A. Así pues, cuando alcanzamos el punto Q, que es el punto final de la transformación a 400 grados centígrados, en la isoterma de transformación, está formado básicamente por un 40% de B que ya ha solidificado y un líquido residual que representa el 60% del total y que tiene el 0% de B. Evidentemente es el 100% de A. ¿Y qué ocurre? Pues precisamente al alcanzar la temperatura de 400 grados, el líquido tiene la composición del 100% de A y empieza a solidificar. Empiezan a formarse los primeros núcleos cristalinos, como se muestra en el gráfico, con los círculos resaltados con línea discontinua. Estos continúan su crecimiento a lo largo del proceso isotérmico y finalmente termina la solidificación en este tramo isotérmico. A una temperatura inferior, en el punto R, a 300 grados centígrados, la microestructura está formada por una matriz del componente de bajo punto de fusión, en este caso componente A, en el cual se encuentran dispersos el componente o los granos de componente B formados previamente. Ahora ya podemos construir la curva de enfriamiento correspondiente, porque además ya hemos identificado el rango de solidificación del componente B, que abarca el rango de temperaturas comprendido entre el T sub I o punto N y T sub F o punto Q.